Hola mis queridos estudiantes, bienvenidos a su clase de Química Orgánica y en este video vamos a tratar de entender un poquitico todo lo relacionado con las representaciones de las cadenas hidrocarbonadas que se nos pueden presentar tanto en un libro o en una clase. La mayoría de las representaciones de las cadenas hidrocarbonadas tienen tres posibles representaciones, por decirlo así, de manera mucho más reducida, una un poquito más ramificada, un poquito condensada y una combinación de ambas. La idea es que en este video logremos identificar todo ese tipo de representaciones para poder entender toda la información que se nos da acerca de los enlaces que tiene el átomo de carbono con otros átomos de carbono, los enlaces del átomo de carbono con los átomos de hidrógeno y podamos entender todas las representaciones como tal y utilicemos la que mejor sea para nosotros. Cabe mencionar de que esas representaciones algunas requieren bastante tiempo para hacer y algunas son muchísimo más sencillas de entender al momento de empezar a nombrar los compuestos hidrocarbonados. Entonces, aquí tenemos tres ejercicios iniciales en el cual vamos a entender un poquitico más acerca de esa fórmula, llamémosla condensada, que nos dice la información de cuántos átomos de carbono tenemos, cuántos hidrógenos tenemos y cuáles son las otras posibles representaciones que nos pueden ayudar a entender un poquito más acerca de esta parte de la química orgánica. Entonces, como no vamos a tratar de hablar sobre la nomenclatura, sino entender un poquitico más acerca de la estructura del átomo de carbono con los átomos de hidrógeno, aquí tenemos este primer compuesto, que es un compuesto alcano, que ustedes lo pueden ver más adelante, pero vamos a hablar sobre cómo es esa representación. Entonces, ¿qué nos dice esa representación? Hablamos de un átomo de carbono con 3 átomos de hidrógeno unido a un átomo de carbono con 3 átomos de hidrógeno. Esa es una de las representaciones más sencillas y que algunos profesores utilizan. Pero también existe una posibilidad de representarlo de manera mucho más ramificada para entender un poquito más sobre los enlaces que tienen que estar alrededor del átomo de carbono para evitar cometer errores. Es decir, muchos profesores, porque también se nos pasa a veces eso, colocamos muchísimo más enlaces en el carbono de los que él requiere. Recuerden que el átomo de carbono solamente necesita 4 enlaces a su alrededor para completar su valencia. Entonces, ¿cómo podríamos representar esta estructura en otra forma? Vamos a ubicarnos solamente en los átomos de carbono. Si nos damos cuenta, tenemos 2 átomos de carbono en esa molécula. Lo que tenemos que hacer es simplemente representarlo como nuestro esqueleto. Vamos a llamarlo así como nuestro esqueleto. Ahora, esos 2 átomos de carbono que están aquí tienen 3 hidrógenos a su alrededor. Esos hidrógenos tratemos de ubicarlos en una forma que se vea geométricamente correcta. Es decir, podemos ubicar uno en esta posición, uno en esta posición y uno en esta posición. Y ahí vamos a observar que el átomo de carbono a su alrededor tiene los 4 enlaces, 1, 2, 3 y 4, que es lo que normalmente siempre tiene que tener un átomo de carbono en las cadenas hidrocarbonadas. Estos 3 enlaces que están aquí serán con el átomo de hidrógeno. Mientras que este enlace que está aquí es el enlace que comparte con el átomo de carbono. Y ese C es lo mismo que tengamos acá, CH3. Lo que tenemos que hacer acá es simplemente lo mismo y tenemos ya una representación. Esta representación es ramificada y nos puede dar información acerca de cuáles son los enlaces que tiene el átomo de carbono, con quién se ha unido, pero si se dan cuenta es una de las ramificaciones que requiere un poquitico más tiempo de hacer cuando estemos resolviéndola. Ahora, tanto esta como esta son unas que requieren bastante escritura. Sin embargo, existe una forma de representar eso en la química orgánica que a veces lo representan con una línea. Y esa línea me va a indicar los átomos de carbono solamente. Es decir, usted al observar ese compuesto, que normalmente es un etano, porque tiene 2 átomos de carbono, usted puede verlo y decir, ese es un etano. ¿Por qué? Porque existe una representación en donde cada punto de esta línea va a hacer referencia como si tuviera un átomo de carbono. Pero ahí no hay necesidad de colocar los átomos de hidrógeno porque tenemos que inferir que ese carbono está unido a otro carbono. Por lo tanto, me indica que como este carbono está unido a un átomo de hidrógeno, yo sé que como le faltan 3 enlaces, va a tener 3 hidrógenos. Vamos a ir paso a paso entendiendo esto, porque cuando veamos enlaces dobles y triples tenemos que también inferir, porque de aquí para llevarlo acá requiere un poquitico bastante de tiempo y dedicación. Pero de aquí a llevarlo acá es muchísimo más sencillo. Pasemos al de acá, tenemos el de 3 átomos de carbono, un propano que se llama, ese es el nombre de la nomenclatura como tal,
tiene 3 átomos de carbono. ¿Cómo lo podemos hacer de la manera ramificada? Pues sencillo, utilicemos el esqueleto. ¿Cuántos carbonos tenemos aquí? Tenemos 3 átomos de carbono. 1, 2 y 3. Al tener esos átomos de carbono, que podría decirse mi esqueleto como tal, vamos a identificar cuántos átomos de hidrógeno tenemos alrededor para que cada átomo conforme sus 4 enlaces. Entonces, miremos que mi carbono, vamos a llamarlo como número 1, tiene 3 hidrógenos a su alrededor. Es decir, que podríamos poner 1, 2 y 3, y aquí serían las respectivas H. Ahora, el átomo de la mitad, que es el átomo de carbono, tiene 2. Lo aconsejable es que se coloque y se mantenga la geometría, es decir, una arriba y una abajo. ¿Qué deberían evitar? Eviten, por favor, colocar así 2 enlaces en una posición como que no se ve muy bien geométricamente hablando. Si vamos a trabajar de geometría, representar unas cadenas hidrocarbonadas geométricamente bien vistas, tratemos de ubicar los átomos de carbono, que son el átomo de carbono y el átomo de hidrógeno, en una bonita forma, que sería un carbono arriba y un carbono abajo, un hidrógeno arriba y un hidrógeno abajo. En el extremo, si se dan cuenta, ese extremo posee la misma cantidad de átomos de hidrógeno que el carbono número 1, y también tendríamos que hacerlo de esa manera, una H y una H. Ahora, esa cadena hidrocarbonada, para representarla en palitos, por decirlo así, unos palitos, ¿cómo podríamos hacerlo? De una manera muy sencilla. Y vamos a trabajar con estructuras geométricamente, como si estuviéramos trabajando con puros hexágonos, simplemente quitándole las líneas. Esa estructura me va a indicar a mí que hay 3 átomos de carbono, pero no debemos colocar siempre esos puntos que yo les indiqué acá. Usted solamente con observarla, usted tiene que saber, hombre, aquí hay un átomo de carbono, aquí hay un átomo de carbono y aquí hay un átomo de carbono. Pero usted no va a ponerse en la tarea de hacer un puntico en cada extremo, por decirlo así, de esas líneas. No, siempre tiene que hacerlo de esa manera. ¿Qué no debe hacer? Esto. Usted no puede decir que este es el 1, 2 y 3, porque eso no lo va a encontrar mucho en la bibliografía. En la bibliografía va a encontrar como esas especies de cadena que son un poco de palitos en forma de zigzag que van a darles información. Entonces, si se dan cuenta, pasamos de esta, que es una, llamamos condensada, ramificada, a una supremamente reducida. Pero, ¿cómo podemos saber que esta reducida puede ser representación de esta? Miremoslo de esta manera. Nuestro átomo de carbono que está aquí, él como tal está unido simplemente a un átomo de carbono. Por lo tanto, a él le sobran 3 enlaces. Por lo tanto, este será un CH3, porque tiene 3 hidrógenos y está unido a un átomo de carbono. El carbono número 2, que es el que está en la mitad, está unido a 2 átomos de carbono. Por lo tanto, él ya gastó 2 de los 4 enlaces. Por lo tanto, él completaría eso con 2 átomos de hidrógeno. Es decir, que este sería un CH2. Y este tiene la misma función del que tenemos acá. Pasemos acá abajo, que vemos un compuesto ramificado que técnicamente es el 2-metilpropano, y él tiene una peculiaridad un poquito más grande en la forma ramificada, pero podemos ir trabajando para entender bien su estructura. Tenemos que hacer el esqueleto, es claro, él tiene un esqueleto de 3 átomos de carbono como guía, y en el carbono de la mitad tiene un átomo de carbono. Entonces empezamos a trabajar con él. En cada uno de los enlaces, de los átomos de carbono que tiene en los extremos, tienen 3 hidrógenos. Por lo tanto, tendríamos que trabajar de esa forma. 3 hidrógenos aquí, 3 hidrógenos acá y 3 hidrógenos acá. Y complementamos con las letras H. ¿Qué pasaría con el átomo de la mitad? El átomo de la mitad, él tiene un hidrógeno. Y la mejor forma de colocarlo sería geométricamente así. Y podríamos mirar que, wow, esa estructura es demasiado grande, muy compleja, pero no las puede pedir un profesor o podemos analizarla en cualquier libro o situación que se nos presente en un examen. Esta estructura se puede representar de esta manera, un poquito más facilita, es algo así. Podemos llamarla así, ojo, si estamos trabajando con figuritas para arriba, o también usted lo puede encontrar así. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque las cadenas técnicamente, si yo la coloco
en esta posición, es lo mismo que si yo la invierto y la muevo, porque ellas tienen la peculiaridad de moverse. Son cadenas que tenemos que ver tridimensionales. Entonces, para este caso, vamos a trabajar con esta, pero también da igual si usted lo trabajaría con esta. ¿Cómo esa cadena de carbono me puede decir la información que tiene esta? Vamos a analizarla para mirar el proceso de reversa. Este átomo de carbono está unido a un solo átomo de carbono, por lo tanto le quedan 3 enlaces libres, o sea que este es un CH3. Mírenlo acá. Este átomo de carbono cumple la misma función. Unido a un átomo de carbono sería un CH3. Este átomo de carbono está unido a un solo átomo de carbono, un CH3. Pero el carbono de la mitad, si se dan cuenta, está unido a 3 átomos de carbono. Por lo tanto, él le sobra uno. Ese quiere decir que ese átomo que está ahí es un CH. Entonces podemos ir de aquí para acá para interpretar eso. Aquí estamos trabajando ya entonces un concepto que habíamos trabajado antes, como es la tipología de los átomos de carbono. Es decir, este es un átomo de carbono terciario porque está unido a 3 átomos de carbono. Y lo de los extremos son átomos de carbono primarios porque está unido a un solo átomo de carbono. Acá vemos 2 átomos de carbono primarios porque están unidos a un solo átomo de carbono. Y en la mitad vemos un átomo de carbono secundario porque están unidos a 2 átomos de carbono. Y acá observamos 2 átomos primarios. Vamos a seguir haciendo muchísimo más ejercicios para que empecemos a analizar esta representación de las cadenas hidrocarbonadas y tratar de llevar en lo posible a esta, pues porque esta es bastante compleja y creo que la mayoría de los docentes no se las van a pedir porque es un poquito obvia. Entonces la mayoría de los ejercicios siempre traten de combinar esta representación con esta para poder entender esa parte de las representaciones orgánicas. Estos ejercicios son un poquito complejos si los queremos hacer en la forma ramificada, pero no hablo de complejos en tonos como difícil, no. Complejos me refiero a que son muchísimo más grandes que lo que nos puede caer en el tablero. Sin embargo, son bastante sencillos de realizar porque nos da la información de cuántos hidrógenos tiene que ir alrededor. O sea, aquí tienen que ir 3, aquí tiene que ir uno arriba y uno abajo, y se puede hacer de todas esas posibles formas. Lo que me interesa es que aprendamos a leer esta representación, que es un poquito bastante larga si la queremos copiar en nuestro cuaderno, H3, H2, doble enlace, porque lo podemos entender de otra manera utilizando lo que son las líneas. Entonces, vamos a analizar cuáles son, por decirlo así, mi cadena principal, que eso lo pueden aprender si están un poquito más avanzados en nomenclatura, de las cadenas que tenemos aquí. ¿Cómo vemos esa cadena principal? La cadena más larga, ese centro que tenemos como tal. Entonces miremos aquí esa posición y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos que hacer 7, no tenemos que hacer 7 líneas, tenemos que hacer unas líneas que nos indiquen 7 puntos. Siempre normalmente tenemos que restarle 1. O sea que yo podría hacer, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya al observar eso, yo sé que hay 7 átomos de carbono. Recuerde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siempre es bueno recordar esa parte. Si quieren trabajar con números, a pesar de que no estamos dando nombre, porque cuando estemos dando nombre necesitamos manejar números, podemos trabajarlos en términos prácticos para ir representándolo en esta forma y representándolo en esta. Entonces, si miramos de aquí para acá, 1, 2, 3, en el átomo 3, en el carbono número 3, hay un radical, o sea, otro átomo. ¿Cómo puedo hacer yo eso? 1, 2, 3. O sea que en ese átomo yo debo colocar una rayita que me indique aquí el átomo que estoy trabajando en este lado. Ahora, no hemos terminado. ¿Por qué? Porque debemos indicar ese doble enlace que hace referencia a un grupo diferente a los alcanos, que son los alquenos, y lo podemos ubicar. ¿Cómo lo podemos ubicar? De manera sencilla. 1, 2, 3. Está en el 3 y el 4. Busquémoslo de este lado. 1, 2, 3. Está entre estos dos. Es decir, que entre estos dos yo puedo colocar una línea aquí y me está indicando que eso es un doble enlace. Profe, que esa línea la puedo colocar abajo. Lo puede colocar abajo. Lo importante es que no se le olvide hacer que esta representación tan sencilla es lo mismo que esta representación tan larga y no hemos reparado en ese poco de escritura que tenemos que hacer. Entonces la idea es que siempre logremos identificar eso. Ahora, analicemos los carbonos que tenemos aquí. Este carbono está unido a un solo átomo de carbono.
Por lo tanto, a él le faltan 3 enlaces, es decir, que este es un CH3. Miren que es un CH3. Este átomo que está aquí está unido a 2 átomos de carbono. Por lo tanto, a él le faltan 2 hidrógenos para completar los 4. O sea que este es un CH2 y aquí lo tenemos. Este carbono que está aquí es muy peculiar porque tiene un doble enlace del otro y un enlace con este. Entonces, como este carbono está unido con un enlace doble, ya llevo 2, y por el otro lado está unido a un enlace, ya debería 3, me faltaría 1. Por lo tanto, este es un CH, y si se dan cuenta aquí, es un CH, al igual que el que está al lado. Y este que está acá, observamos que es un carbono que está unido a 3 átomos de carbono alrededor, es decir, que le falta 1, y es un CH, que es el que ustedes ven aquí. Entonces ahí vamos trabajando en esa representación, tanto de aquí como para acá. Vamos en esta que está de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8. ¿Cómo podríamos hacerlo? Aquí damos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tenemos 8 átomos de carbono ahí. Ahora, si vamos a contar de este lado 1, 2, 3, 4, en el 4 hay 2 carbonos. 1, 2, 3, 4. Como me quedó acá, ojo, cuando yo voy a hacer 4 átomos de carbono, yo puedo hacer así. Es decir, aquí hay uno y aquí hay otro. Traten de hacer siempre en forma de estructuras, formas hexágonas, así como puros zigzag. Ahora, en este lado 1, 2, en el 2 de acá para acá hay una ramificación, o sea, en el 1 y 2 aquí hay una y yo la hago. Y ya hemos representado esa parte. Ahora, hay enlaces triples, pero también hay enlaces dobles. Esos son eninos porque tienen enlaces triples y dobles. Entonces, el enlace triple está en el carbono de este lado, en el primero. ¿Cómo hago para representar? Simplemente un enlace por este lado y un enlace por este lado. Y ahí yo sé que es un enlace triple. El enlace doble, ¿en dónde está? Miremos para acá. 1, 2, 3. En el 3 y el 4, mirando de acá para acá. Entonces vemos 1, 2, 3 y 4. O sea que en este lado yo puedo colocar el enlace doble y listo. Es representado como tal mi estructura. Entonces aquí tenemos, vamos a identificar cómo es esa parte de los carbonos. Un carbono con tres enlaces de este lado. Por lo tanto le falta un enlace con el hidrógeno, es decir que este es un CH. Este tiene un átomo de carbono y acá tiene 3 átomos, 3 enlaces con el carbono y 1. Entonces, si tiene 3 y 1, él no necesita hidrógeno. Por lo tanto, este debe ser un átomo de carbono solito. Y si se dan cuenta aquí, es un átomo de carbono solito. Y así podemos identificar todos los átomos de carbono para entender un poquito más esa representación. Vamos con el de acá abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9. ¿Cómo podríamos hacerlo? Aquí ya llevo 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por decirlo así, 4 montañitas son 9. Entonces, acá tenemos 1, 2, 3. En el carbono número 3 tengo 1. 1, 2, 3. Fíjense que me queda acá. No se preocupen si, ay, profe, es que acá estaba arriba, acá me quedó abajo. No se preocupen por eso. Traten de ubicarlo para que se vea bien geométricamente. Pero fíjense, en el 3 y en el 4 hay otro. O sea que en el 4 puedo colocarlo acá. Profe, es que me quedó al revés. Uno me quedó arriba y uno me quedó abajo. No importa. Lo importante es que lo puedan representar. Tenemos las dos ramificaciones. Nos faltan los enlaces triples como tal. El enlace triple, vamos a observar, primero tenemos uno doble. 1, 2. O sea, en el 2 y en el 3 de este lado tenemos el enlace doble. O sea que sería 1, 2. O sea que el doble iría aquí. El triple está 3, 4. En el 4 y 5. Entonces contemos 1, 2, 3, 4. O sea que en el 4 con el 5 está el enlace triple. Y hemos representado como tal esta estructura acá. Muy importante que trabajemos y analicemos cómo son esos átomos de carbono. Porque para finalizar este video vamos a hacer el ejercicio al revés. Les voy a dar una estructura de esta manera y vamos a tratar de hacerla parte condensada. ¿Por qué? Porque esta estructura se utiliza mucho para términos de nomenclatura. Los profesores lo utilizan para reducir y usted tenga que nomenclar. Pero estas así se utilizan mucho cuando estamos trabajando en mecanismos de reacción porque necesitamos observar los enlaces. Entonces vamos a revisar el último ejercicio para poder entender toda esta parte de representaciones de las cadenas hidrocarbonadas.
Y aquí la prueba final. Este ejercicio nos ayudará a saber si en verdad entendemos las representaciones hidrocarbonadas yendo de cualquiera de los lados, de una manera condensada, ramificada o en esta parte reducida, que ahí no se ve ni una C ni una H, pero debemos inferir todo lo que nos da esa información. Entonces, ¿cómo podemos empezar a hacer nuestra cadena hidrocarbonada? Empecemos de los átomos más sencillos. Este átomo de carbono que vemos aquí, él está unido a un átomo de carbono. Por lo tanto, si está unido a un átomo de carbono, él tiene un enlace ocupado. Entonces sería un CH3 porque le faltarían 3. O sea que yo inicio con un CH3. Enlace. Este átomo de carbono, que es mi carbono número 2, vamos a señalarlos enseguida lo que vaya haciendo, está unido a dos átomos de carbono. Por lo tanto, él se gastó ya 2 de sus enlaces. Le faltan 2 más, que sería un CH2. Pasemos al siguiente átomo de carbono. Ese átomo de carbono está unido a 3 átomos de carbono a su alrededor. Por lo tanto, le falta un solo enlace, que es decir, vamos a reemplazarlo por un hidrógeno. Él sería como tal un CH. Bajamos y miramos este átomo de carbono que vemos acá, un C, y él solamente está unido a este átomo de carbono. Por lo tanto, le quedan 3 espacios disponibles que se llenan con átomos de hidrógeno. Pasamos al siguiente que tenemos acá, un átomo de carbono. Ese átomo de carbono, si se dan cuenta, está unido a 3 átomos de carbono, por lo tanto le falta una sola posición que se llena con un hidrógeno. Ese átomo de carbono arriba tiene un átomo de carbono. Y ese átomo de carbono arriba, como si se dan cuenta, está unido solamente a uno. Por lo tanto, le quedan 3 espacios disponibles y es un CH3. Pasamos a este carbono que tiene un doble enlace. Vamos a ver. Ese átomo de carbono está unido a un enlace de carbono con 2 enlaces. Y a este átomo de carbono con otro enlace, o sea, tiene 3 enlaces ocupados. Por lo tanto, le faltaría uno, que sería un CH y doble enlace. Pasamos a este otro átomo de carbono, si se dan cuenta, que sería este que está acá. Él está unido con un enlace doble, lleva 2, un enlace sencillo de este lado, 3, o sea que le falta 1, sería también un CH. Línea. Pasemos ahora a este átomo de carbono. Si se dan cuenta, él está unido a 3 átomos de carbono, por lo tanto le faltaría un enlace, sería también un CH. Ahora bajamos. Este átomo de carbono que está aquí, que está unido a 3 átomos de carbono a su alrededor. Miren, 1, 2 y 3. Por lo tanto, él sería también un CH porque estaría completado. Este está unido a uno por acá al lado y ese que está al lado solamente tiene un enlace ocupado. Por lo tanto, sería un CH3. Y abajo está unido con otro que solamente tiene un enlace, sería un CH3. Vamos bien hasta ahí. Acá vemos a uno, sería un átomo de carbono, que está unido con 2 enlaces, le faltan 2, sería un CH2. Pasamos a este que está acá, está unido a 3 enlaces, por lo tanto sería un CH. Y el acá abajo tiene uno, que sería un CH, como está unido a este de acá arriba y a este de acá abajo tiene 2, le faltarían 2. Miremos a este. Él está unido a 2 enlaces o 2 rayitas, también sería un CH2. Y este que está abajo solamente tiene un enlace, o sea, sería un CH3. Y ahora pasemos a este, que él tiene, ojo, 3 enlaces de este lado más 1, 4. Por lo tanto, él sería un C, con un enlace triple. Y este que está acá tiene 3 enlaces, por lo tanto le faltaría 1, sería un CH. Y hemos realizado como tal esta estructura en forma de palitos, por decirlo así, y si lo quieren hacer en forma ramificada acá. Más adelante podrán saber todo lo que tiene que ver con la nomenclatura en los videos que ya he hecho de la nomenclatura de alcanos, alquenos, alquinos o eninos como este caso. Entonces, mis estudiantes, muchísimas gracias por ver este video. Manito arriba si te gustó, suscríbete en el canal, sígueme en las demás redes sociales donde podemos estar en contacto para asesoría y demás. Y si tienes alguna duda, por favor, házmela saber en los comentarios y nos vemos en una próxima clase.